día de hoy. Luis, bienvenido ahora por la Super 7. Buenos días, un placer estar con ustedes y con el público que los sigue como siempre. Mire, ¿cómo observa usted la economía dominicana entrando ya al segundo, finalizando casi el segundo trimestre del año? Estamos ya entrando a la mitad de mayo, pues ya estamos entrando casi al último mes del segundo trimestre. ¿Cómo se ve usted la economía? ¿Cómo ve los ajustes que ha ido haciendo el Banco Central? En un momento el dólar estuvo presionando, colocó a 64, se tomaron algunas medidas, lo bajó a 59, 60. ¿Cómo ve en términos generales la economía? Miren, como yo digo, la economía dominicana no es que está en una situación de precrisis, sí, porque no es cierto eso. Y a mí no me gusta ser alarmista. Ahora, la economía dominicana enfrenta uno de los periodos de mayores desafíos que ha enfrentado en los últimos 10 o 15 años. La política neoproteccionista impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump ha creado una situación de disrupción en todo lo que tiene que ver con el comercio internacional, y eso se ha reflejado en la confianza de los consumidores y de los inversionistas, se ha reflejado en la caída en bolsa, ha profundizado la tendencia a la desaceleración que ya se venía mostrando en la economía de los Estados Unidos, y como ustedes conocen y gran parte del público, existe una elevada vinculación entre la economía de los Estados Unidos y la economía de la República Dominicana. Por cada 1 punto porcentual que crece la economía de los Estados Unidos, la economía dominicana crece entre 1.7 y 2% del Producto Interno Bruto. Si la economía de los Estados Unidos se contrae en 3%, en 0.3% durante el primer trimestre del año, y los indicadores de confianza de los consumidores y de los inversionistas apuntan a que eso se va a profundizar en el segundo trimestre del año, entonces uno puede inferir que la economía dominicana va a sufrir los efectos negativos del comportamiento de la economía de los Estados Unidos. Eso se podría agravar si la situación de los precios en Estados Unidos, si se produce un rebrote en los precios, y entonces el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, tiene que aumentar las tasas de interés. Eso complicaría aún más el manejo para la República Dominicana. Pero al margen de esa situación que solamente está agravando, que está deteriorando el entorno internacional para la República Dominicana ya ha venido dando muestra de desaceleración de su economía, como muestran los resultados del primer trimestre del año que ha exhibido el Banco Central, y que a través del IMAE refleja que la economía dominicana solo creció 2.7% en enero-marzo. Si a eso usted le agrega una situación que es para prestarle profunda atención, y voy a tratar de tomarme un minuto para explicar lo siguiente. Miren, para que no se vaya a pensar tampoco que estamos haciendo politiquería con esto, porque esto es uno de los temas más delicados que nosotros enfrentamos. El tema de la política de repatriación de indocumentados del gobierno. Todos sabemos que en las últimas décadas la mano de obra haitiana ha sido fundamental para el sector agropecuario y para el sector construcción, en menor medida para el sector turismo. Explico algo técnico ahora. En economía sabemos que las funciones de producción, ¿qué es una función de producción para el gran público que nos sigue? Una función de producción no es más que la forma, cómo se combinan la maquinaria, los equipos, el know-how y la mano de obra para producir una unidad de un bien o servicio, o múltiples unidades de ese bien o servicio. Esa combinación que te dice en qué proporción entran cada uno de ellos durante ese proceso, eso determina los costos de producción, eso determina el valor agregado, y eso determina el crecimiento. De hecho, las funciones de producción es lo que técnicamente se utiliza en economía para estimar el crecimiento. Si usted puede determinar cómo una economía combina esos factores, entonces usted puede determinar cuál es el crecimiento de una economía. Y sobre eso hay cantidades de estudios. Entonces, a corto plazo, las funciones de producción de una determinada industria no se pueden modificar, porque usted tiene que cambiar. Si usted va a sustituir mano de obra, tiene que incorporar nuevas tecnologías, o tiene que cambiar el know-how, la forma como usted combina eso.
Y eso requiere un proceso de aprendizaje, de manera tal que si nosotros vamos a expatriar migrantes en condiciones irregulares, nosotros sabemos que vamos a tener un choque negativo. Ya tenemos uno con el problema arancelario. Ahora tenemos un choque como resultado de la oferta de mano de obra. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos que podamos a tener un buen desempeño económico? Más grave aún, usted me ha preguntado sobre la situación de la economía y yo le voy a decir lo siguiente. Bueno, y aprovechando que está tomando agua, la encuesta CD Media más reciente, publicada hoy, refiere que el segundo tema más preocupante es alto costo de la vida después de violencia, delincuencia, que tiene un 32 y el alto costo de la vida 30.3. Y posiblemente se agrave. Y posiblemente se agrave por múltiples razones. Peor, pues posiblemente se agrave esa situación. Entonces, porque usted tiene una situación. Eso es en un contexto donde las tasas de interés prevalecen muy elevadas. Entonces, si la tasa de interés prevalece muy elevada, ¿cómo es que se va a estimular el consumo de inversión para compensar, para mitigar los efectos que vamos a tener desde el exterior y lo que vamos a generar como resultado de las políticas de repatriación de migrantes? Si tenemos una situación donde la política monetaria no puede actuar, no tiene grados de libertad para actuar por otras razones técnicas que no voy a entrar en detalles, y también tenemos una política fiscal que tampoco tiene, se dice el espacio fiscal, la capacidad para reasignar recursos de una partida a otra y poder estimular el crecimiento a través de una expansión de la inversión pública, del gasto en infraestructura, entonces nosotros tenemos una situación complicada. ¿Dónde vamos a llegar? Veremos, porque hay algo que uno sabe en economía y es lo que se llama la inercia de las variables económicas. O sea, las variables una vez llevan una tendencia, una evolución, entonces hay una fuerza que la impulsa, que hay que ver hasta dónde llega. Pero lo que en sentido general vemos es que no hay cómo uno apalancar esa inercia y poder darle mayor impulso a la economía para tener mejores resultados. Y eso debería traducirse, ese menor crecimiento, obviamente, en desempleo y un deterioro en la calidad de vida de la población. Y a uno le llama la atención que las autoridades todavía, así como hicieron una convocatoria con la política migratoria, no hayan hecho una convocatoria a los grandes sectores nacionales, sobre todo el sector empresarial, para ver cómo vamos a enfrentar los problemas, el impacto de esas cosas negativas, no solamente de la parte migratoria, que ya hubo una convocatoria, sino de la situación externa, que es posiblemente más grave, más impactante en términos del desempeño de la economía que el mismo problema migratorio que vamos a tener, que ya es grande de por sí. Entonces tenemos dos problemas importantes, uno de ellos que el gobierno ha dejado de lado y otro que el gobierno por lo menos ha tenido la iniciativa, y eso es lo que uno critica, que no ha tenido la iniciativa para afrontar ese otro problema al que yo hacía referencia. Pero mire, don Luis, con gusto. mire todas esas cosas que usted ha dicho. Y en las encuestas de media uno ve que la popularidad del presidente va a chocar con el cielo. Maravilloso, qué bueno. Va a chocar con el cielo. Eso quiere decir, es decir, que la población dice, bueno, estamos en precariedad, estamos en necesidades, en carencias, en problemas de inseguridad, nos sentimos bien. 60.1 de popularidad del presidente. De popularidad, es decir, que parece, y su gabinete, esa es otra cosa, es decir, que parece que el pueblo dice, no, hay problemas, pero al presidente no me le ponga la mano, ni a su gabinete. Que lo valora. Que lo valora muy bien, ¿eh? Entonces, eso es a media. No es una cuestión. Muy bien. Yo no cuestiono eso. Yo lo que digo es gamento de eso. Yo no voy a cuestionar la encuesta. Yo soy economista. Yo le estoy diciendo lo que dice la encuesta. No, pero de verdad. Yo no es lo que piensa la gente. Lo que dice hace de media es lo que dice el pueblo. Que yo no lo estoy cuestionando. Yo lo que me pregunto es, ¿ha mejorado el servicio de educación en los 4 años, en los últimos 5 años? No. ¿Ha mejorado el servicio de transporte? No. ¿Ha mejorado el servicio de salud? No. ¿Ha mejorado el servicio eléctrico? ¿Ha mejorado el 911? ¿Ha mejorado el método de eso? Entonces, el gobierno dice que sí. Perdónenme, pero todos nosotros vimos lo que dijo incluso el episcopado dominicano y la conferencia de las iglesias católicas sobre el sector salud el 27 de febrero. Y todos nosotros sabemos lo que pasa. Hoy mismo anunciaron, déjeme decirle, para que usted vea hasta dónde llega la improvisación. Hoy anuncian que van a reparar 1.300 escuelas. Le está diciendo el exdirector de presupuesto, ¿cuánto toma un proceso de licitación para usted reparar 1.300 escuelas?
señores, no menos de 3 o 4 meses. ¿Qué significa eso? Que vamos a llegar a septiembre, octubre con los niños sin tener dónde recibir educación. Eso es pura improvisación, señores. A mí me dio vergüenza cuando lo vi. Que lo siga votando. Obviamente yo respeto la opinión de los demás. Yo vengo aquí a denunciar, a decir las cosas que yo veo mal en interés de que el gobierno lo corrija. El dólar hoy sigue a la baja. El Banco Central es una pregunta que yo me hago. Qué bueno que usted me recordó eso. Hoy, por ejemplo, porque qué bueno que me digan eso para que usted vea lo que es. Pero mire la visión distinta entre lo que usted sabe cuál es la suerte de la oposición. Ajá. Que el presidente no está inventando, ya él mismo se puso el candado para no seguir ahí. El Banco Central, si no hubiera repetido, bien, me parece maravilloso. Con eso que salen hace de media, la popularidad del presidente, si hubiera tenido el derecho otra vez o cambiar la constitución, la suerte para usted, la oposición, que él se puso un candado, Pero que yo no, míreme, qué bueno. Y si la población lo hubiese votado de nuevo, yo con gusto, como de buen demócrata, lo hubiese aceptado el gamento de eso, porque de eso se trata. Ahora, tiene que entender también que yo lo que soy un experto en el ámbito de la economía. Exacto, y que yo no voy a venir aquí, óigame esto de eso, a expresar, no voy a venir aquí con expresiones laudatorias en favor del presidente, primero porque no es mi papel. Ahora, si hacen cosas bien hechas, tampoco yo voy a negar eso. Porque ahora mismo, ahora, un momentito. Sí. Para concluir con esta parte, la parte más política. Sí. Por ejemplo, yo le voy a contar a ustedes. Yo le he dado seguimiento y oigo comentarios de una persona de los medios sobre el seguimiento que el gobierno le ha dado a las familias que fueron afectadas con la tragedia del Jet Set. Y eso es un hecho que realmente merece reconocimiento de la población en sentido general. O sea, el apoyo no solo material, el apoyo incluso hasta en términos espiritual y en términos emocional ha sido algo que es digno de reconocer. Sí. No es que todo es malo, porque tampoco vamos a venir aquí a hablar, como frecuentemente ocurre, que todo lo que hacen los políticos es negativo. No puede ser todo negativo si hemos llegado a este nivel de desarrollo y de ser uno de los países que estamos en la cola, más atrasado que Haití en la década del 50. Hoy estamos como un país de ingreso medio alto y somos la sexta o séptima economía más grande de América Latina, a pesar de que en términos de territorio somos uno de los países más pequeños y compartimos la isla con Haití en las condiciones que ese país vive. Entonces, algún mérito tienen los políticos. Eso no quiere decir que no se le exija más y no se le requiera más, pero no es verdad que todo lo que ellos hacen, ni lo que nosotros hicimos, ni lo que hace el actual, lo hacen bien. Recién llegó, estuvo aquí ayer una comisión de Stanley, de Morgan Stanley, la evaluadora de Riego País, y ponderaba, y el Banco Central dio una explicación, y dio también hoy lo que hablaba de la prima del dólar a la baja. 58.62 ahora para la compra, lo voy a recibir 58.95 la diferencia, para que ustedes entiendan la diferencia de visión entre eso que uno comprende. Yo no critico la política, la publicidad que se hace en torno a eso, porque también un gobierno tiene que vender esperanza. Un gobierno no puede dejar que se le desplome la esperanza porque pierde apoyo, y si pierde apoyo hay un problema de gobernabilidad, y todo lo que hemos tenido experiencia de Estado entendemos y sabemos eso. Ahora, eso no quiere decir que todo lo que ellos digan tampoco es cierto, porque nosotros lo hemos vivido. Mire, déjeme decirle algo. Usted sabe que nosotros estamos sufriendo el efecto del arancel del 10% para todas las exportaciones dominicanas, ¿verdad? Sí. 10%, ¿qué significa eso? Que el costo de nuestras exportaciones, el precio final para el consumidor norteamericano, que recibe el 70-75% de las exportaciones de zona franca dominicana y otra proporción elevada de las exportaciones tradicionales, va a incrementarse un 10% solo por el efecto de arancel. Ahora, si usted aprecia el peso después de la medida del 10%, 5 o 6% adicional, ¿qué significa eso? Que en total usted está encareciendo los productos dominicanos en esos mercados de destino, no en 10, usted lo está encareciendo en 15%, en 20%. Pero los economistas sabemos que las empresas de zona franca son empresas que operan con márgenes muy pequeños, de 10, 15%. Cuando usted coge y lo pone a operar en esa condición, usted lo está poniendo de rodilla
Y eso tiene efecto en términos no solamente ¿Qué hacer de que con puede el dólar desplazarse. entonces? ¿Qué hacer con el Todo dólar? lo que debió de haberse hecho desde el Dejarlo en principio. 64. No, establecer porque ya se habían imputado a los costos. ¿Ustedes creen que van a bajar? Perdóname, usted lo ha visto ubica en la tasa, perdóname. 60.29. ¿Eh? Bloomberg, en su portal, Ajá. dice que el dólar aquí está 60.29. Bloomberg. No es que no lo tiene, es que eso no es lo que nadie está cuestionando si ese es el precio o no. Es a qué precio, porque hay mecanismos para usted situar el dólar a 50 si usted quiere. Lo conveniente No, eso no entiende si usted quiere, Sí, eso no es sí. problema. Lo Eso conveniente- es mecanismo, instrumento de política que permiten situar el dólar en el nivel que usted quiera. Lo conveniente para la economía, según La visión conveniente del- para la economía del es que economista. el dólar se hubiese mantenido cercano. Obviamente usted quiebra la expectativa, porque había que quebrar la expectativa de la tendencia al alza, Sí. pero no lo baje 5 puntos, porque si usted lo baja, usted está encareciendo las exportaciones en un momento que no es oportuno para ella. Usted lo hubiera dejado en 62, Y tiene un 63, no sé si me entiende, porque ya esos costos lo habían imputado los importadores. A usted no le van a bajar los precios, usted lo que está haciendo es aumentándole los márgenes de beneficio a esas personas que que fijaron su precio con el dólar 63 y ahora usted se lo está bajando a 58. Explícame usted, ¿qué sentido tiene eso? Solamente eso es un propósito político. ¿Cuál es Y el uno viene aquí de equilibrio, eso. el buen equilibrio para un economista entre pensar en lo del exterior y lo interno? Porque si el dólar se dispara mucho, los precios aquí en digo, interno como en también encarecen. déjeme decirle algo, porque tampoco no es que todo fue dislocado. Es que aquí hay una variable que no se ha tocado. ¿Cuál es el precio que tiene el dólar para fines presupuestarios? 63, promedio anual 63. Sí. Poco más, poco menos. 63. Si el dólar se iba por encima de 63, significaba que el gobierno iba a tener que buscar ingresos adicionales para pagar la deuda externa. Y el gobierno se le están cayendo las recaudaciones. Y ya tiene unos niveles de inversión que son muy bajos. Entonces, había que detener eso a como diera lugar. Eso estaba bien. Ahora, usted no puede pretender ajustar las cuentas fiscales del gobierno a través de esa vía, porque si usted lo hace, usted puede generar una situación de desempleo y de generación de divisas que eventualmente nosotros no lo vamos a ver ahora, lo vamos a estar viendo dentro de 6 meses, 9 meses, un año. Y eso es lo que la diferencia entre la persona que ve más allá del día a día y se sitúa con la economía a un año, a 2 años. Con el economista Luis Reyes Santos, es director de presupuesto, un hombre con una gran experiencia en el manejo de asuntos de Estado, pero además mucho reconocimiento a nivel de los sectores económicos del país. Pregunta a Salvador Sánchez. Bueno, Sí, gracias al licenciado Luis Reyes Santos por su presencia, por la calidad de su presencia. Ha mencionado 2 temas puntuales que tienen que ver con elementos de la economía que presionan. Los aranceles, por un lado, y el tema de la mano de obra en 3 sectores fundamentales. En el caso de los aranceles, yo le agrego la política migratoria de los Estados Unidos, que afecta a otro problema de carácter económico en la República Dominicana. Agrava un problema, las remesas. Entonces, en el caso de los aranceles y la incertidumbre, ¿cómo nos presiona a nosotros, dado el hecho de que exportamos, entre otras cosas, instrumentos quirúrgicos, médicos, en demasía, zona franca, y exportamos alimentos, que es uno de los problemas ahora mismo críticos en Estados Unidos? Se ha disparado el precio hasta del huevo. Así es. No importa que lo lleven de aquí barato, allá se ha disparado el precio del huevo hasta tal punto que la gente cree que es una broma cuando se dice que allá están alquilando gallinas, y no es una broma. No es una broma, es una desgracia. Entonces, esos 2 temas, esos 2 problemas, lo de los aranceles con todas las secuelas de deportación y lo de la mano de obra. En el caso de la mano de obra, yo quiero preguntar, en el caso de la mano de obra irregular haitiana, el sector bananero ha dicho que necesita más de 15,000 trabajadores que les regularicen. El sector de la construcción no ha especificado la cantidad, pero ellos dicen que utilizan más de 85,000 obreros
dentro de lo que está incluido la mano de obra irregular haitiana. Y en el caso del sector turístico, aunque es menor, también es una cantidad grande. De repente nosotros tenemos un problema y no hay una política estatal clara, precisa sobre eso. ¿Hasta dónde podemos aguantar y cómo se puede resistir esa ausencia cada vez mayor de mano de obra haitiana de esos sectores? Mire, lo primero que tenemos que ver es el contexto en el que estamos adoptando esa decisión. Yo creo que exacerba mucho los ánimos nacionalistas y parte posiblemente de los resultados que está cosechando el presidente en esa encuesta que acabamos de ver hace unos pocos minutos, posiblemente se deba a eso, porque hay sectores importantes de la población que están preocupados con el problema de los flujos migratorios irregulares. Y es verdad que ningún país ni ninguna economía puede absorber más flujo migratorio de lo que está en capacidad de manejar su economía. En eso no hay discusión. Ahora, adoptar esa decisión en un contexto internacional que a usted le es desfavorable, y usted lo mencionó, Salvador, usted decía, bueno, hay una situación de incertidumbre. ¿Qué pasa después de la situación de incertidumbre en Estados Unidos? Yo le voy a decir, lo que está pasando con la incertidumbre es que los índices más confiables de lo que son las expectativas de los consumidores y de los inversionistas en los Estados Unidos están mostrando un deterioro. Es decir, que a futuro ellos están esperando consumir menos, invertir menos. Y si la inversión privada y el consumo privado caen, eso quiere decir entonces que el crecimiento económico va a caer. Y eso puede llevar a la economía de los Estados Unidos a una recesión. Si la economía de los Estados Unidos va a una recesión, eso quiere decir que nosotros tenemos menos posibilidades de crecer. Y entonces, si al mismo tiempo nosotros estamos tomando esas políticas migratorias, estamos profundizando el problema del bajo crecimiento de la economía dominicana, con toda la secuela que hay, en ausencia de una política migratoria de respuesta, porque ahí es donde está el problema. Digamos que nosotros no podemos con la mano de obra haitiana, porque la mano de obra haitiana tiene una serie de singularidades que hay que destacar. Aunque es una mano de obra barata, tenemos el problema desde el punto de vista del gobierno, la situación de inestabilidad política que hay del otro lado de la frontera, pero también conocemos la condición de la dificultad para nosotros poder identificar correctamente los migrantes que entran al territorio dominicano y poder documentarlo. Y ahí es donde se abre el problema, porque la gente dice, sí, queremos que documenten esto, pero la pregunta que uno se hace, ¿a partir de qué lo vas a documentar? Ahí es donde se abre el problema, porque yo creo que muchos estaríamos de acuerdo con que esa fuera la solución. Ahora, el gobierno tiene que pensar en alguna salida. Si va a mantener eso, porque por razones de seguridad, que es un tema que obviamente no se va a hablar públicamente, pero que nosotros aquí sí podemos tocarlo, aunque sea por arriba, nosotros no somos expertos, pero le aseguro que cuando el presidente reacciona de esa forma, es porque ya él debe de tener información de que hay amenazas subyacentes para la economía dominicana que ameritan que él tenga que convocar al alto liderazgo político nacional para adoptar política de Estado. No política de gobierno, sino política de Estado. Y esa lectura hay que hacerla en su justo contexto. Entonces, si eso no es posible, el Estado hace tiempo que debió de pensar la posibilidad de importar braceros de otro tipo, trabajadores agrícolas de otros lugares, posiblemente obreros del sector construcción de Venezuela, tal vez de Colombia, que ayudaran a mitigar esta situación, aunque los salarios fueran un poco más altos, pero habría que buscarle una solución a esto, y eso es lo que uno no ve y estamos tarde para ello, pero habían algunas alternativas. Mire, finalmente, porque me dijeron que usted tiene un compromiso a esta hora. Mire, he escuchado a muchos economistas, no sé, que creo que usted se incluye ahí, analizando la forma en que Héctor Vaderas Albizu ha ido manejando la economía para poder mantener la estabilidad y evitar que la inflación se dispare. Haciendo su ajuste en el dólar, inyectando dinero a la economía, sacando dinero, es decir, haciendo malabares
algunos de ustedes dicen que el presidente le ha dejado prácticamente eso al Banco Central y que eso pudiera ser peligroso, independientemente del crecimiento que dicen los organismos internacionales que vamos a tener. Además, ustedes advierten con mucha insistencia el poco gasto de capital. ¿Qué tan peligroso pudiera ser esto de cara al futuro si no se cambia el manejo de la política económica? Mire, una buena pregunta, ¿eh? Sí. Excelente pregunta, sobre todo en el orden técnico, porque tiene que ver realmente con la sostenibilidad de las políticas públicas y con el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica del país. En el fondo de eso que estamos hablando. Sí. Cuando decimos eso, lo que estamos hablando es prácticamente la responsabilidad del mantenimiento de la estabilidad macro se la han dejado al Banco Central. ¿Por qué uno tiene preocupación a largo plazo? Porque el Banco Central, en buena medida, es una institución deficitaria. Aunque la gente no entienda eso, el Banco Central emite una cantidad de dinero por concepto de emisión monetaria para el pago de la deuda que tiene, que es mayor que la demanda de dinero que normalmente requiere la economía. Y esos déficits lo que hace que esos excedentes lo que hace es que lo elimina mediante la colocación de instrumentos de deuda del Banco Central. Entonces eso se coloca en una bola de nieve. Eso no quiere decir que a corto plazo se va a desplomar, ni mucho menos, pero a largo plazo eso hay que enfrentarlo. ¿Por qué decimos que ellos se le ha dejado? No es que se le ha dejado, es que el gobierno, es que la política fiscal no tiene otra alternativa. Y al no tener otra alternativa, porque no tiene el espacio fiscal, tiene una rigidez en el gasto tan grande que no puede reconducir, reasignar recursos de una partida a otra, por ejemplo, para ampliar la inversión pública. Entonces, obligatoriamente habrá que pensar en la reforma. Es que no hay otra salida a largo plazo. Por eso, cuando el gobierno sacó la reforma, muchos dijimos fue una oportunidad perdida para consolidar la estabilidad macroeconómica que el país demanda y garantizar que continúe el crecimiento, la estabilidad política, social y económica del país en la próxima década. Bien, gracias al economista Luis Reyes Santos.